Muy bien, volvemos a las 9:26 aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Esto es Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música. Bueno, no sé si ya tenemos la segunda comunicación del día. No, ¿No? estamos esperando la próxima entrevista, que ahí tiene algunos problemas técnicos la próxima entrevista, pero ahí Bueno. se está por conectar. Mientras esperamos la próxima entrevista, porque es un día... Hoy es un día especial. Es muy particular, especial. Muy particular. Sí. Sí. Bueno, hablábamos hoy en los títulos de etapa de lo que es el nuevo protocolo de Irlanda, ¿no? Porque Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha tenido un perfil bajo estos meses. Se ha hablado de Gran Bretaña, sobre todo respecto a su rol en la guerra en Ucrania, pero no se lo ha mencionado tanto a él. Han aparecido otras figuras y él parecía así como en las sombras. Bueno, ha aparecido públicamente a anunciar un nuevo protocolo para Irlanda, uno de los grandes problemas que enfrentaba Gran Bretaña en lo que había sido el Brexit, ¿no? Porque el protocolo de Irlanda no se había reformado. Sí, 12 meses de difíciles negociaciones después de 2 años del Brexit, ¿no? Sí, y además un protocolo de Irlanda que prácticamente se llevó puesto al gobierno de Boris Johnson, más allá de otras dificultades que, recordemos aquellas fiestas, ¿no?, de Boris Johnson y otras tantas cuestiones, pero ese fue como uno de los problemas políticos. ¿Por qué? Porque con el protocolo que se había firmado inicialmente, se establecían controles aduaneros entre Irlanda del Norte e Inglaterra, ¿no? Entonces, esto hacía que no fluyera en la relación entre Inglaterra e Irlanda del Norte, y los irlandeses del norte se quejaban justamente de nosotros, somos los promonárquicos, somos los del Reino Unido, quedamos con los irlandeses del sur puestos en la misma bolsa, por decirlo de algún lado, y no nos vinculan al Reino Unido. Pero vamos a seguir charlando de esto un poquito después, porque ya tenemos a la segunda entrevista del día de hoy. Sí, vamos a entrevistar al sociólogo Kevin Ari Levin, especialista en Medio Oriente, porque ustedes saben que hoy también, como título de etapa, fue noticia Israel, con su polémica reforma judicial y además con la posibilidad de aplicar pena de muerte, de creo que 60 años, hacía 60 años que no se establecía la pena de muerte en Israel, y ahora el gobierno de Netanyahu está reconsiderando aplicar la pena de muerte a los que consideren terroristas palestinos. Bueno, todo un tema, toda una polémica que la vamos a desarrollar con el entrevistado, con Kevin Ari Levin. ¿Cómo te va, Kevin? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un gustazo tenerte nuevamente aquí en el programa de hoy. Bueno, ¿qué es esto de que el gobierno israelí está impulsando la pena de muerte para terroristas palestinos? Digo, ¿eso ayuda para descalar o para complicar aún más el conflicto entre israelíes y palestinos? Sin dudas, para escalar más, tenemos que tener en cuenta el contexto. Hace algunos meses Netanyahu formó un gobierno después de un tiempo como jefe de la oposición, y lo formó con sectores de la derecha, incluyendo de la extrema derecha, que durante décadas habían estado en los márgenes de la política por ser considerados demasiado extremistas. Hay que tener en cuenta que el sistema político israelí se basa en el armado de coaliciones, ningún partido llega al poder solo, y Netanyahu vio una situación estratégica donde cada voto valía. Entonces incentivó a distintos sectores de la extrema derecha a unificarse bajo un frente, presentarse a elecciones y darle después los votos una vez que ingresaron al Parlamento por primera vez en décadas. Esto hizo que Netanyahu les deba mucho a estas personas realmente extremistas, abiertamente teocráticas, abiertamente homofóbicas, abiertamente, uno de ellos dijo abiertamente, soy fascista, realmente un material de pesadillas, y terminaron ocupando ministerios clave en el país, como el Ministerio de Seguridad Nacional. Ahora, yo te digo una cosa, es mejor ser que aparentar, está bien que el tipo lo diga, de frente manteca, y diga, soy fascista, ¿no? Por lo menos son bastante abiertos. Claro. El mismo que dijo soy fascista también dijo soy abiertamente homofóbico, para mí hay que prohibir la marcha del orgullo. Ten en cuenta, Israel es uno de los países donde en Tel Aviv se ve la marcha del orgullo, una de las más grandes del mundo.
Y conviven ambas cosas, ¿no? Una sociedad muy moderna, abierta, pluralista en zonas como Tel Aviv, y una sociedad con mucha influencia de la religión y de un pensamiento más conservador, como en Jerusalén. Y ambas ciudades están a 40 minutos de distancia, y eso representa un poco la diversidad de la sociedad israelí. Ahora, ¿qué hacen estas personas que están en el gobierno? En parte tienen la responsabilidad de dar respuesta a sus votantes y que no parezca que de repente se están entibiando. Y es así como estas figuras, principalmente sus nombres son Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, dos miembros del gabinete de gobierno, ahora que hubo algunos atentados, hubo algunos temas de seguridad, incluso hubo un ataque en una aldea palestina en represalia al asesinato de unos jóvenes en Cisjordania, de repente se ven obligados a ser aún más extremos que todos sus demás colegas en el gobierno y decir, hay que aplicar la pena de muerte, hay que demoler la casa de los familiares de los terroristas, todas medidas que son ilegales de acuerdo al derecho internacional y que implican una transformación de las leyes en Israel, porque es verdad que en la historia de Israel no se aplica la pena de muerte desde hace 60 años. De hecho, claro, la última vez que se aplicó fue en el caso de Eichmann, que fue secuestrado en Argentina y llevado a Israel para ser enjuiciado por sus crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que esta medida no serviría como una herramienta de disuasión. A la violencia hay que contestarle con más violencia. El planteo que hacen ellos es que esto va a servir como disuasión. La realidad es que implica, en mi opinión, no comprender del todo el fenómeno del terrorismo, implica no conocer del todo el fenómeno de, digamos, en muchos de estos sectores la pena de muerte termina siendo consolidar la idea de martirio, que termina siendo más una fuente de inspiración para futuros atacantes que un disuasivo. Y también refuerza la idea de, básicamente, la ley de la selva. Estamos viendo una sociedad israelí que hace pocos días ejecutó un pogrom en una aldea palestina simplemente porque hubo un terrorista que salió de ahí, y la idea de ahora aplicar la pena de muerte es básicamente felicitar e incentivar la justicia por mano propia. Nadie fue enjuiciado, hubo muchos casos de soldados que realizaron ejecuciones sumarias en los últimos años y que llevaron un debate dentro de la sociedad israelí. Esto implica un deterioro aún mayor del Estado de Derecho y un incentivo a la violencia. ¿Qué tal, Ari? Buen día. Bueno, en el gobierno han entrado, como dijiste, mucha gente que tiene que ver con el movimiento de los colonos. Desde la asunción de este nuevo gobierno, digo, los asentamientos han aumentado más que los que ya había antes, o se viene dando en la misma medida. Lo que se generó fue la legalización retroactiva de asentamientos. Hay que tener en cuenta que los asentamientos se dividen en dos. Básicamente los asentamientos clásicos, que son impulsados y habilitados por el gobierno israelí, esos son la mayoría de los asentamientos grandes, pero que son cuestionados por el derecho internacional y por la mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Porque son construidos en territorio que, de acuerdo al derecho internacional, es territorio bajo ocupación beligerante, después de la guerra del 67, es territorio que o le pertenece a los palestinos para la realización de un Estado en el futuro, o al menos debe ser considerado territorio en disputa. Y como territorio en disputa, la Convención de Ginebra básicamente establece que el Estado que ejerce el control sobre el territorio no puede modificarlo de forma permanente. Es decir, no puede crear infraestructura, no puede mudar a su propia población, no puede construir ciudades, no puede construir universidades. Eso es lo que Israel viene haciendo desde 1967 en distintos lugares de Cisjordania. Si uno hoy ve el mapa, va a ver que está todo salpicado de asentamientos judíos junto a las localidades palestinas que son previas al ingreso israelí en 1967. El segundo fenómeno, que este es el más preocupante, es el movimiento de los colonos, que no reconoce la autoridad estatal y pasa a crear sus propios asentamientos sin ni siquiera la habilitación del gobierno israelí. Este es el sector más extremo del movimiento de los colonos, un movimiento mesiánico, tienen sus propias armas, hablan de ejercer la resistencia armada si algún día los quieren expulsar, y algo
preocupante de este gobierno es que, por ejemplo, cuando ocurren atentados, la respuesta de funcionarios del gobierno es, ahora como respuesta vamos a legalizar estos asentamientos. Es decir, sabiendo que esto es un golpe fuerte al movimiento nacional palestino, para que vean que cada acto de resistencia termina siendo un revés en contra de la creación del Estado palestino, vamos a legalizar estos asentamientos que fueron construidos por anarquistas armados que agarraron por sus propios medios y fundaron un asentamiento. Esto es el fenómeno que estamos viendo como novedad en este gobierno, su vínculo no solamente con el movimiento de los colonos, que, digamos, gobiernos del Likud anteriores tuvieron, sino también con los sectores más extremos que niegan la autoridad del Estado dentro del movimiento de los colonos. Y hay algunas organizaciones dentro de esto, por ejemplo, la Juventud de las Colinas. Y hay que tener en cuenta que Itamar Ben-Gvir, que hoy es un ministro del gobierno, durante muchísimos años fue el abogado defensor de los sectores más extremos del movimiento de los colonos y de incluso terroristas que mataron palestinos. Él era siempre el abogado que salía a defenderlos, como el abogado de la extrema derecha que tiene un proyecto, no es un oportunista ni lo hace por la cuestión económica, sino un proyecto ideológico de continuar judeizando todos los territorios que él considera le pertenecen al pueblo judío por mandato divino. O sea que hay una idea teocrática nacionalista que hoy en día es un elemento central del gobierno. Kevin, ¿cuánto puede influir, porque justamente por esta legalización que vos planteabas de estas colonias y la intención de nuevas colonias, de construir más de 7.000 viviendas, se dice, salió un comunicado que Alemania, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y España reclaman por, bueno, el cese de la violencia y justamente por estas dos decisiones? ¿Cuánto puede influir lo que digan los países europeos al respecto? Yo creo que el principal impacto que puede tener la condena de estos países es el efecto que tiene de forma acumulada sobre Estados Unidos. Estados Unidos es la principal fuente de apoyo de Israel, diría que para este gobierno es casi la única que importa. Es una fuente de apoyo financiero también, incluso en los momentos más difíciles de la relación entre Obama y Netanyahu, Estados Unidos no dejó de enviar varios miles de millones de dólares a Israel de forma anual para financiar tecnología de defensa. Israel en ese sentido es tratado desde los años 60 como si fuera un país del tercer mundo, cuando no lo es. Es decir, Estados Unidos manda apoyo militar, apoyo económico para comprar tecnología de defensa a muchos aliados pobres. Israel no es un país pobre, es una potencia media y definitivamente es una potencia regional en términos tecnológicos y militares. Así todo recibe como parte de esta relación especial que tiene Estados Unidos e Israel. Incluso es una ayuda que está menos condicionada que la ayuda que reciben la mayoría de los países. Por ejemplo, países como Egipto, que reciben ayuda para su defensa, llega a esta ayuda con la condición de que sea esa plata reinvertida en empresas de tecnología de defensa estadounidenses. Israel no tiene esa condición, la mayoría de ese dinero, de hecho, va a invertirse en el propio sector de tecnología militar israelí, y estamos hablando de miles de millones de dólares por año. El gran riesgo acá es que esa relación se enfríe. Hay mucha presión sobre Biden dentro del Partido Demócrata de poner algún freno al gobierno israelí más extremista de la historia del Estado. Smotrich dentro de unos días va a intentar ir a Estados Unidos. Hay presión para que Estados Unidos le niegue la visa. Yo no creo que esto suceda. Biden tiene un apoyo, tiene un historial muy firme de apoyo al Estado de Israel, pero al mismo tiempo nunca se tuvo que enfrentar a un gobierno cuya agenda está manejada por extremistas teocráticos y homofóbicos. Y hay un partido demócrata que a partir del ascenso de Bernie Sanders y de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, la izquierda del Partido Demócrata, empiezan a decir de forma cada vez más fuerte, che, tenemos que repensar nuestro vínculo con Israel. No puede ser que nosotros demos ayuda sin condiciones mientras Israel amplía la actividad de colonización de Cisjordania, mientras Israel impulsa una reforma judicial que buena parte de la sociedad ve como antidemocrática. Entonces, creo que hay una presión que se va acumulando sobre la administración Biden. No creo que llegue al punto de negarle la visa a un ministro del gobierno, pero ya tomó la forma de distintas advertencias sobre Netanyahu que dicen, bueno, no podés dejar que estas personas te manejen la agenda, porque entonces va a haber repercusiones sobre este vínculo sólido. Después, a Netanyahu, yo creo que hoy le importa bastante poco cómo piensa en Francia, Alemania y distintos países
Hace rato que las relaciones están muy frías entre Israel y la Unión Europea, salvo algunos países excepcionales, pero bueno, Estados Unidos tampoco actúa en un vacío. Te pregunto por las causas que tenía Netanyahu sobre sobornos, favores y abuso de confianza, teniendo en cuenta que también esta semana hubo una violenta represión en una marcha contra una polémica reforma judicial en Israel, cuyo objetivo sería atarlo de pies y manos al Tribunal Superior Israelí, que sería la Corte Suprema, ¿no?, de Israel. Tal cual. Hay una reforma judicial muy polémica en proceso. Ya tuvo una primera lectura parlamentaria y fue aprobada. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, si Netanyahu está en el gobierno, y estamos hablando de un país que es una democracia parlamentaria, implica que él tiene mayoría en el Parlamento. Y si él tiene mayoría en el Parlamento, lo más probable es que la ley finalmente pase, a menos que algún miembro de su coalición se dé vuelta, escuche, digamos, el clamido popular. Hay cientos de miles de personas en las calles todos los fines de semana, movilizaciones en todo el país. Hay que tener en cuenta que en Israel no hay una separación total entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Eso es parte del sistema parlamentario, pero también hay algunas cuestiones específicas del sistema político israelí que hacen que el poder ejecutivo y legislativo actúen de forma conjunta, con bastante poder. No hay una constitución escrita que establezca limitaciones básicas a esos poderes, sino que hay un conjunto de leyes básicas relativamente fáciles de modificar y que durante décadas la Corte Suprema israelí sirvió como el único bastión que pudo frenar los planes políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo en conjunto, porque terminan operando como una sola entidad. Eso hizo que la Corte Suprema de repente sea resentida, como pasa en muchos países. La Corte Suprema también históricamente ejerce un rol bastante más progresista que los gobiernos del Likud y que el Parlamento, sobre todo en lo que tiene que ver con los palestinos. Hubo muchos planes de construcción de asentamientos, demolición de aldeas palestinas, debilitar a la autoridad palestina, favorecer el movimiento de los colonos, que fueron en última instancia frenados por la Corte Suprema de Israel, que es, como en todos lados, una entidad que no es elegida directamente por el pueblo, sino que designada y con cargos que son vitalicios. Entonces, Netanyahu pudo en los últimos años generar una bronca popular de parte de su bando bastante grande, de personas que ven que la Corte Suprema es una entidad no democrática. ¿Por qué? Porque son vitalicios y no se los vota directamente. Al mismo tiempo, son muchas veces los que más colaboran para la defensa de los derechos humanos dentro de Israel, particularmente en el contexto del conflicto, y que no tienen necesariamente que responder a un público israelí, un votante cada vez más derechizado. Eso es parte de la reforma. Es una reforma que la impulsa el nuevo ministro de Justicia, Yariv Levin, mismo apellido que yo, pero no somos parientes, al menos cercanos. Es un apellido, somos como los González de Israel. Y después está la otra parte de la reforma judicial, que implica rever el Código Penal. Qué casualidad, justo quieren sacar del Código Penal un crimen que es abuso de confianza, que es una de las figuras penales por las cuales está procesado Netanyahu. Mera casualidad, me imagino, pero por eso buena parte de la sociedad israelí, incluso algunas personas que se identifican como de derecha, ven que el principal impulso de la reforma judicial es liberar a Netanyahu del proceso judicial que tiene en su contra. Hubo una situación tragicómica hace unos días donde la esposa de Netanyahu, Sara, a la que muchos ven como beneficiaria de buena parte de esa corrupción, que junto a su marido viven una vida muy lujosa con el dinero de los contribuyentes, fue a su peluquería y los manifestantes la vieron y terminaron como haciendo un piquete enfrente de la peluquería para que ella no pudiera salir. Hubo una operación cuasi militar para que Sara Netanyahu pueda salir de la peluquería y la gente cantaba "El país se incendia y Sara se corta el pelo", que en hebreo rima. Y Netanyahu hizo de eso, por supuesto, toda una escena de victimización, diciendo que, bueno, la podrían haber matado, que los manifestantes no reconocen límites, que por qué la meten a ella, a pesar de que se sabe que ella ocupa un rol clave dentro del gobierno. Pero bueno,
hay una manifestación que por la duración y por el tamaño también está rompiendo récords dentro de la sociedad israelí. Imagínense un país de 9 millones de personas que moviliza cada fin de semana a unas 150.000 personas en la calle para frenar la reforma judicial. Es algo sin precedentes y que se está sosteniendo bastante más de lo que sostenían muchos analistas que iba a pasar al principio, y que excede los típicos partidos de izquierda o los partidos de la oposición, y que incluye muchos votantes del Likud que se ven desilusionados porque ven que Netanyahu está rompiendo los cimientos del poder político israelí y está quebrando ciertos límites que no esperaban que se quiebren con este gobierno. Muy bien, la verdad que ha sido excelente el análisis que has hecho de la realidad de Israel, toda esta problemática, esta situación legal, judicial y social también que está ocurriendo allí en ese país. Te mandamos un abrazo grande. ¿Hay redes? ¿Se te puede seguir por redes o no? Sí, si me quieren seguir en Twitter soy KA-Levin, eso es L-E-B corta y latina N, KA-Levin, por mi nombre, Kevin Ari Levin. Y bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes nuevamente, como siempre. Gracias, Kevin. Un abrazo grande, buen fin de semana. Excelente informe. Abrazo, igualmente. Gracias. Gracias. Muy bien, ahí estaba, la palabra Toda de Kevin. la actualidad de Israel con Kevin Ari Levin, sociólogo. Y ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos rapidito a una tanda. Sí, y un poco de música, por favor. Bueno, un minutito de música, la tanda, y nos despedimos. Escuchamos un poquitito de rock israelí, Dudu Taza. כמה שנים חלפו גם השנים כמו הרוח הנושב שוטטויות רחוב שוטטויות אין מפות ללב ואני חושב אם יש לך אני חושב אם יש לך בית עיר זרה יפה חדרים. Si pensás que en tu vida todo va a estar asegurado, pensá en S&F Broker de Seguros. Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras. Solicita la cotización de tu seguro comunicándote por WhatsApp al 223-663-7506 o búscanos en las redes sociales como @S&F Broker de Seguros. Sindicato de Trabajadores Municipales, desde 1950, acompañando al trabajador municipal, adherido a la Federación de Sindicatos Bonaerenses y a la Confederación General de Trabajo. Sindicato de Trabajadores Municipales, Moreno 4359, teléfono 472-9815, 472-3756. Informes en nuestra página www.sindicatomdp.com.ar. No ves. Nos escuchás. Viví la experiencia completa. Porterixmardelplata.com.ar. Porterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Una escultura de Miguel Ángel es arte y un logo corpóreo también. Una pintura de Salvador Dalí es arte y una camioneta ploteada también. Un invento de Leonardo da Vinci es arte y un letrero luminoso también. Dínamo, especialistas en artes gráficas. Fortunato de la Plaza 6915. Teléfono 223-521-3528. Encontranos en redes sociales como Dínamo Gráficos o en nuestra web dinamográficos.com. Dínamo, 20 años de arte gráfico. En Hops te ofrecemos el mejor servicio de delivery para que desayunes y almuerces. Un menú diferente cada día, más una opción BI, más carta completa para que elijas lo que más te guste. Te damos un bonus track con las sugerencias Hops y una exquisita variedad de cervezas artesanales.
Comunicate con Hobbs al 2235-500099. En Instagram, @hobbs.galería. Hobbs, Moreno 2941. La nave de Light Power vuela sobre Vorterix Mar del Plata. Abducción. Domingos, 2.200 horas terrestres. Eyección. 2.400 horas terrestres. Tripulantes. Prepararse para la abducción. Pasar por cabina de sanitización. El contacto estrecho estará permitido. Light Power. Light Power. Luz y poder de la música. Light Power. Presentado por Gustavo Hermini. Domingo, 20 horas. Se termina el finde. La hora del corchazo no tiene chances con nosotros. Sube un estreno y baja una canción. Marcelo Rojas, Daniel Miro, Vero Fernández y Dylan Alemán. Bajan la tarde y suben la noche. Vamos a salir del sube y baja que no da para más. Sube y baja. Domingos, 20 horas por Vorterix Mar del Plata. Punto Surf. Viví tu adrenalina. Punto Surf, no corralies, rema fuerte y arriba. Vive tu adrenalina. Los domingos de 18 a 20 por Vorterix. De Mar del Plata al mundo. Vorterix MDQ. En todas partes, Vorterix. En todas partes. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. I'm gonna put myself a time machine on particle. 9:53 minutos y con esta música, ¿a qué momento de la historia nos vamos, Marce? Nos vamos a ir al año 1861. ¡Ja! Oh, bastante tiempo pasó. Sí, no. Demasiado combustible para llegar hasta allá. Bueno, hoy, un día como el de hoy, pero un 4 de marzo de 1861, asumía el 16º presidente norteamericano llamado Abraham Lincoln. Numerosos reconocimientos en libros, series y películas. El rostro de Lincoln que aparece en las monedas de 1 centavo y en los billetes de $5. Vemos ahí unas imágenes trajimos sobre Lincoln sí. para amenizar esta cápsula del tiempo. Si querés, Roque, sacá esos 3 hermosos que están ahora en pantalla. Vamos a ver al lindo de Lincoln. Dígale sí a Lincoln, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, Abraham Lincoln. Muchas películas se han hecho sobre él. Hoy los norteamericanos lo recuerdan como uno de los mejores presidentes de toda su historia. Sin barba, ahí mirá esa sin foto, barba. Raro, Que es verlo raro. sin barba. Es cierto, muy raro verlo sin barba, que había nacido un 12 de febrero de 1809. Bueno, y le tocó la más brava, ¿no? Entrar en la presidencia cuando Estados Unidos se debatía entre la guerra del norte y el sur, ¿no? El norte industrial y el sur esclavista. Y bueno, y obviamente durante el último año de la guerra civil sentó las bases de la política de recuperación económica. Es más, él tuvo que terminar la guerra, obviamente ganó el norte, y en poco tiempo llevaría a los Estados Unidos a convertirse en una potencia mundial. Su figura es reconocida mundialmente por haber liderado la Unión de los Estados del Norte durante la Guerra de la Secesión y haber impulsado, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud. Dato no menor, obviamente se tuvo que enfrentar contra 7 estados esclavistas, que era la Confederación Sudista. Y bueno, y después de la rendición del sur, lamentablemente, Lincoln asiste a un teatro en Washington en la noche del 15 de abril de 1865
para ver una obra teatral con su esposa Mary. Uno de los actores, John Booth, era partidario de los sudistas, odiaba profundamente a Lincoln, por lo que decide asesinarlo en el palco del teatro, aprovechando la oscuridad de la obra. Y le dispara un tiro en la cabeza. Ahí vemos imágenes justamente del teatro donde fue asesinado Lincoln. Bien, bien. Lindo detalle también estás aportando. Bueno, obviamente el ejército abatió a Booth. En realidad se encontraron 7 culpables. Sus cómplices fueron juzgados y detenidos. 3 recibieron cadena perpetua y 4 fueron condenados a morir en la horca. Un detalle que es parte de una conspiración más grande. Eso ocurrió 5 días después de que las tropas del general Lee se rindieran, con lo cual ya había ganado el bando republicano, el bando del norte la guerra, pero estaba destinado a también asesinar al secretario de Estado y al vicepresidente Andrew Johnson, porque lo que buscaban era que cayera el gobierno de Lincoln y así poder reanudar la guerra del sur contra el norte. Muy bien. Bueno, queríamos recordar a uno de los presidentes más importantes que los norteamericanos consideran, que es Abraham Lincoln. Y además hoy es el cumpleaños de 3 personas importantes para mí, así que quiero enviarle un muy feliz cumpleaños a mis primas Magalí y Antonella, y a mi ahijado y sobrino Federico, que hoy están cumpliendo años los 3. ¿Los 3? Los 3. Bueno, mis primas son gemelas. Ah, eso te iba a decir. ¿O eran trillizos? Son gemelas y Federico es hijo de una de mis primas, que nació justo el día del cumpleaños de la mamá y la tía. Pero bueno, un feliz cumpleaños para ellos 3. Los amo mucho. Y también nos dejaba un mensaje en Lina que dice: buen día, como siempre, excelente programa. Se nos pasó volando, la verdad. Sí, ya se vienen los chicos de Ahí Vamos, y sobre el final un saludo para Sebastián Barbería, que también nos estaba escuchando. Un abrazo grande para vos, Seba. Y nos vamos con música de una de las películas basadas en la vida de Lincoln, El Camino a la Libertad. Nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 con otra vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música, aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Chao, muchas gracias, buen fin de semana para todos. You saw my pain washed out in the rain, and broken glass. Saw the blood run from my veins, but you saw no fall, no cracks in my heart, and you knelt beside my hope torn apart. But the ghosts that we knew will flicker from view and will live along. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I'll hold as long as you like. Just promise me we'll